Déjame contarte sobre Kate Barr, el depredador más temido en 17 sistemas estelares diferentes. Este tipo tenía garras que podían cortar titanio, colmillos que goteaban veneno paralizante y un recuento de muertes tan impresionante que la mayoría de las especies simplemente se rindieron cuando escucharon su nombre susurrado en el viento cósmico. Medía 2,7 metros de alto, estaba cubierto de escamas negras como la medianoche que cambiaban de color como manchas de petróleo y tenía ojos que brillaban lo suficientemente rojos como para hacer que los demonios se sintieran cohibidos acerca de sus elecciones de vida. Kate Barr había pasado los últimos 3 siglos perfeccionando el arte del terror. No se limitaba a cazar para conseguir comida o territorio como aquellos depredadores aficionados. No, él buscaba la pura satisfacción artística de ver civilizaciones desmoronarse ante la mera mención de su enfoque. Fue realmente un llamado, una vocación que tomó muy en serio, por lo que cuando abordó el crucero de lujo Celestial Dream, esperaba su recibimiento habitual. Gritos, pánico, tal vez algunos desmayos, definitivamente algunas súplicas de clemencia que él ignoraría con indiferencia profesional. El barco estaba repleto de turistas de docenas de especies, todos ellos ignorantes de que sus relajantes vacaciones estaban a punto de convertirse en una película de terror muy corta con un final extremadamente predecible. Kate Barr ya había recorrido las cubiertas superiores, dejando un rastro de pasajeros aterrorizados, encogidos en sus lujosas suites. Los centuranos le habían ofrecido todos los ahorros de su vida. Los Boslands habían intentado negociar con la danza interpretativa. Las entidades cristalinas literalmente se habían destrozado en lugar de enfrentarlo directamente. Todo muy satisfactorio y exactamente según lo previsto. Estaba merodeando por la terraza de recreación familiar, saboreando el delicioso aroma del miedo que parecía impregnar el aire reciclado cuando los encontró. Una pequeña mujer humana, de quizás 20 años, con cabello castaño atado en lo que los humanos llaman una cola de caballo, se agachó protectoramente frente a un humano aún más pequeño. El pequeño no podría tener más de 8 años, con brillantes ojos azules y cabello rubio que se erizaba en todas direcciones como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Perfecto. Kate Barr se permitió un momento de anticipación. Se suponía que sería especialmente satisfactorio aterrorizar a los cachorros humanos. Según su investigación, algo hay en sus respuestas primitivas al miedo y sus vocalizaciones agudas. Había estado esperando esta parte con ansias. El humano mayor, que claramente era una especie de guardián o cuidador, lo vio primero. Su rostro pasó por la progresión habitual de emociones, confusión, reconocimiento, luego terror absoluto mientras su cerebro primitivo finalmente procesaba lo que estaba viendo. Ella abrió los brazos y se colocó entre Kate Barr y el humano más pequeño. «Quédate atrás», gritó con la voz quebrada por el miedo. «No te atrevas a hacerle daño». Ah, sí, el instinto protector. Kate Barr lo había visto antes. El terror siempre era más intenso cuando se daban cuenta de lo absolutamente inútiles que eran sus gestos heroicos. Dio un paso hacia adelante, dejando que sus garras se extendieran con ese satisfactorio sonido metálico que usualmente hacía que sus víctimas perdieran el control de sus funciones corporales. El pequeño humano se asomó por las piernas de su guardián, miró directamente a la cara de Kate Barr y dijo lo último que cualquiera en la galaxia hubiera esperado. «Vaya, eres un gatito realmente grande». Kate Barr se detuvo a mitad de su acecho, sus garras se retrajeron ligeramente por pura confusión. En 300 años de terror profesional, nadie le había preguntado nunca si era un gatito. Un demonio, sí, una pesadilla hecha manifestación, ciertamente la encarnación física de la muerte misma en varias ocasiones memorables. ¿Pero un gatito? El pequeño humano empujó a su guardiana a pesar de sus frenéticos intentos por contenerlo y caminó directamente hacia Kate Barr con el tipo de curiosidad intrépida que lo habría impresionado si no hubiera sido tan absolutamente desconcertante. «Soy Tommy», anunció el niño, echando la cabeza hacia atrás para mirar la imponente figura de Kate Barr. «¿Quieres que seamos amigos? Me gustan tus lindas escamas. Son todos brillantes y todo eso». Kate Barr abrió la boca,
pero no emitió ningún sonido. Su cerebro, afinado durante 3 siglos de matanza eficiente, parecía haber encontrado algún tipo de error de sistema. Así no era como se suponía que debían ser los encuentros con depredadores máximos. Había reglas, protocolos, un orden natural que había funcionado a la perfección desde el principio de los tiempos. Tommy, vuelve aquí ahora mismo. Siseó el guardián, extendiendo la mano hacia el niño. Pero Tommy ya extendía una pequeña mano hacia la pierna escamosa de Ketvar, como si quisiera acariciarlo. Y por primera vez en su larga e ilustre carrera como el depredador más temido de la galaxia, Ketvar no tenía ni idea de qué hacer. Lo que sucediera a continuación atormentaría a Ketvar por el resto de su antinaturalmente larga vida. El pequeño humano, esta criatura Tommy, hizo contacto. Su pequeña mano acarició la pierna de Ketvar con el mismo afecto casual que se le muestra a un animal doméstico. El toque envió una sensación completamente desconocida a través del sistema nervioso de Ketvar. Ni dolor, ni placer, solo desconcierto absoluto. ¡Qué blando eres!, exclamó Tommy, lo cual era objetivamente incorrecto, ya que las escamas de Ketvar eran más duras que una armadura de batalla. Pero el niño parecía genuinamente encantado. ¿Cómo te llamas, Kitty? Soy Ktvar el Destructor, logró gruñir, intentando inyectar algo de amenaza en la situación. Azote de civilizaciones, segador de gritos, la sombra que devora la luz misma. El rostro de Tommy se arrugó en concentración, procesando esta información con la seriedad de un erudito que contempla textos antiguos. Tras un momento, asintió con decisión. Es demasiado largo. Te voy a llamar Fluffy. Si Ketvar hubiera sido capaz de sufrir un derrame cerebral, este habría sido el momento. Fluffy. 3 siglos de terror cuidadosamente cultivado y ahora era Fluffy. No me llamo Fluffy, dijo, bajando la voz hasta convertirse en lo que esperaba fuera un susurro escalofriante. He consumido los corazones de 1000 guerreros. Fluffy es un buen nombre, insistió Tommy, completamente impasible ante la desgarradora revelación. ¿Quieres jugar a la pelota? Tengo una pelota en la mochila. La guardiana, que había estado observando este intercambio con la expresión de quien ve cómo la realidad se desmorona en tiempo real, finalmente recuperó la voz. Tommy, cariño, eso no es un gatito. Es una criatura muy peligrosa que quiere hacernos daño. No, no lo quiere, dijo Tommy con la absoluta seguridad que solo los niños poseen sobre las cosas completamente equivocadas. Es amigable. Mira su cola. Keitar miró hacia atrás, a su cola, y se mortificó al descubrir que, en efecto, se movía ligeramente. ¿Cuándo empezó a suceder eso? Lo obligó a detenerse inmediatamente, pero el daño ya estaba hecho. Ver. Tommy señaló triunfante. Está feliz. ¿Podemos quedárnoslo, Jenny? Por favor. Entonces, la guardiana era Jenny. Keitar archivó esta información mientras al mismo tiempo se preguntaba por qué se molestaba en aprender sus nombres. Se suponía que debía aterrorizarlos, no tomar notas para futuras interacciones sociales. No podemos quedarnos con el monstruo de la pesadilla, Tommy, dijo Jenny, con la voz tensa por el pánico apenas controlado. Y aunque pudiéramos, tus padres me matarían. Sean como mascotas, dijo Tommy con sensatez. Tenemos un pez dorado llamado Señor Burbujas. Fluffy podría ser amigo de Señor Burbujas. Keitar intentó imaginarse explicándoles a sus compañeros superdepredadores que lo habían degradado a compañero de pez dorado. La vergüenza lo perseguiría a través de los sistemas estelares. Escucha, pequeño humano, comenzó, agachándose para poner sus brillantes ojos rojos a la altura del rostro de Tommy. De cerca, pudo ver cada detalle de la expresión del niño, la completa ausencia de miedo, la genuina curiosidad. Era profundamente inquietante. No soy una mascota. Soy un depredador. Yo cazo. Yo mato. Me deleito con el terror de los seres inferiores. Tommy escuchó todo el discurso con atención,
asintiendo como si Kate Barr explicara las reglas de un juego particularmente interesante. ¿Necesitas una caja de arena?, preguntó Tommy cuando Ktvar terminó. Eso fue todo. La compostura que Kate Barr mantenía, cuidadosamente mantenida, finalmente se quebró. Echó la cabeza hacia atrás y lanzó un rugido que sacudió toda la cubierta. Un sonido que una vez hizo que una luna entera se rindiera incondicionalmente. Las luces parpadearon, las paredes vibraron y Jenny se agarró a una barandilla cercana para no caerse. Tommy aplaudió con alegría. Otra vez, gritó de alegría, saltando de puntillas. Eso fue increíble. Eres como un dinosaurio genial. Kate miró fijamente al niño, con el rugido apagándose en su garganta. A lo lejos, podía oír a otros pasajeros gritar y correr, que era la respuesta normal y apropiada a ese sonido. Pero este pequeño humano pedía un bis como si acabara de presenciar el mejor entretenimiento de la galaxia. Se supone que debes tener miedo, dijo Qatar. Débilmente. ¿Por qué?, preguntó Tommy, ladeando la cabeza con genuina confusión. No has oído a nadie. Solo eres grande y ruidoso. Mi tío Rick también es grande y ruidoso, pero da los mejores abrazos. Kate Barr se sentó pesadamente en la cubierta. De repente, sus piernas se sentían inestables. 300 años de instintos de superdepredador, y estaba siendo derrotado por una criatura que pesaba menos que su garra izquierda. Así no es como funciona esto, murmuró más para sí mismo que para ellos. ¿Qué funciona?, preguntó Tommy, subiéndose a la rodilla de Ktvar como si fuera un juego de niños. ¿Estamos jugando a un juego? Me gustan los juegos. Y fue entonces cuando Ktvar se dio cuenta de que, de alguna manera, inexplicablemente, lo estaban haciendo. Las noticias corren rápido en un crucero, especialmente cuando se trata del superdepredador más temido de la galaxia, aparentemente domesticado por un niño humano. En cuestión de minutos, una pequeña multitud se había reunido a lo que consideraron una distancia segura para presenciar este evento sin precedentes. Ktvar podía oír sus conversaciones susurradas, y cada palabra era como una daga a su reputación profesional. ¿De verdad es Kate Barr el destructor? El de las historias de terror. Parece tan dócil. He oído que los humanos tienen algún tipo de habilidad de dominación psíquica. No. Leí que secretan feromonas que apaciguan a las especies agresivas. Los vecinos de mi primo dijeron que en realidad son una antigua raza guerrera que finge ser débil. Qatar quería corregir estas ridículas teorías, pero Tommy había descubierto que sus escamas producían interesantes chasquidos al golpearlas con una pequeña nave espacial de juguete. Y el niño estaba componiendo lo que él llamaba una canción espacial en el brazo de Ktvar. Cada vez que Ktvar intentaba moverse, Tommy levantaba la vista con esos ojos increíblemente azules y decía, «No te muevas, Fluffy. Todavía no he terminado con la música». Y de alguna manera, imposiblemente, Qatar se encontró quedándose quieto. El capitán Rodríguez apareció al final de la multitud. Un humano de mediana edad con cabello canoso y la expresión de alguien cuyo crucero vacacional se acaba de complicar mucho más de lo que cubría su póliza de seguro. Se acercó con cautela, con las manos levantadas en lo que Qatar supuso que era un gesto de paz. «Disculpen», dijo el capitán Rodríguez, dirigiéndose al área entre Ktvar y Jenny. «Soy el capitán Rodríguez. ¿Sería posible hablar sobre la situación actual?» «No hay problema», anunció Tommy antes de que nadie más pudiera hablar. «Fluffy es mi amigo ahora. Luego jugaremos a los piratas espaciales». Lo prometió. Kate Barr intentó recordar cuando había hecho una promesa así y no se le ocurrió nada. Al parecer, su reputación de cumplir su palabra ahora le estaba jugando en contra de maneras que nunca había previsto. «Bien», dijo el capitán Rodríguez lentamente. «Y Fluffy no planea, ya saben, consumir a ningún pasajero ni cosechar sus gritos ni nada por el estilo. Fluffy no come». «Gente», dijo Tommy con la confianza de quien conocía a Ktvar desde hacía apenas 20 minutos. «Es vegetariano».
Miren qué bonitos son sus dientes. Esto era incorrecto en muchos sentidos. Pero antes de que Qatar pudiera protestar, Tommy lo convenció de abrir la boca para que todos pudieran admirar sus colmillos. La multitud murmuró con admiración, como si estuvieran viendo una exposición de arte en lugar de armas diseñadas para matar eficazmente. Esos dientes son muy bonitos, dijo Jenny débilmente, intentando seguirles el juego mientras intentaba extraerlos de esta situación cada vez más surrealista. Lo sé, ¿verdad? Tommy sonrió radiante. Y además es muy inteligente. Miren esto. Fluffy, ¿puedes decir tu nombre? Soy Kate Barr, refunfuñó, y de inmediato se sintió ridículo por hacer trucos. Buen chico. Tommy metió la mano en su mochila y sacó una caja de jugo y un pequeño paquete de galletas Goldfish. Toma, debes tener hambre después de tanto rugido. Qatar había consumido la carne de criaturas que existían en dimensiones que los humanos ni siquiera podían percibir. Había cenado en gritos cristalizados de estrellas moribundas y los encontró moderadamente satisfactorios. Nunca en su vida había consumido líquido artificial con sabor a naranja ni galletitas de naranja con forma de criaturas acuáticas. Pero Tommy se las ofrecía con tanta amabilidad genuina, con tanta generosidad inocente, que negarse le parecía, de alguna manera, más monstruoso que cualquier cosa que Kate Barr hubiera hecho en su larga carrera de monstruosidad real. Aceptó la caja de jugo, que parecía cómicamente pequeña en sus enormes garras, y logró descifrar el mecanismo de la pajita mientras Tommy celebraba su éxito. El líquido era empalagosamente dulce y no sabía a ninguna fruta que hubiera existido jamás en la naturaleza. Las galletitas eran, de alguna manera, aún peores. Pero Tommy lo vio comerlas con tanto orgullo que Keitar se encontró asintiendo y emitiendo lo que esperaba fueran sonidos de apreciación. «Ven», dijo Tommy a la multitud. «Le gusta la comida humana. Probablemente lleva mucho tiempo hambriento porque nadie tuvo la amabilidad de compartirlo». El saborizante artificial y el azúcar impactaron el sistema de Kate Barr como un arma química. Su especie había evolucionado para procesar materia orgánica y energía pura, no cualquier experimento de laboratorio que los humanos llamaran comida. Su visión empezó a volverse ligeramente borrosa y sintió una extraña ligereza en la cabeza. ¿Estás bien, Fluffy?, preguntó Tommy, palmeando el brazo de Qatar con preocupación. «Te ves raro», intentó responder Qatar, pero las palabras salieron un poco arrastradas. «Creo que tu sustento puede ser ligeramente tóxico para mi fisiología». «Se está volviendo loco», observó Jenny, aunque parecía más aliviada que preocupada. «Quizás deberíamos traerle agua». «Voy a traer el agua buena», anunció Tommy, rebuscando de nuevo en su mochila. «El tipo con burbujas». Mientras Tommy rebuscaba, parloteando sobre diferentes tipos de agua y preguntando si Kate Barr prefería sus bebidas frías o a temperatura ambiente, el depredador supremo experimentó algo completamente nuevo. El niño, el cuidado casual, su suposición de que las preferencias de Kate Barr importaban, su completa falta de miedo o expectativa de violencia. Todo era tan extraño que los instintos de caza de Kate Barr parecían estar en cortocircuito. Por primera vez en 3 siglos, en lugar de preguntarse cómo matar de la manera más eficiente a las criaturas que lo rodeaban, Kate Barr se preguntó si Tommy había comido lo suficiente hoy y si el niño estaría lo suficientemente caliente en el aire reciclado de la nave. Era profundamente perturbador, y no iba a pensar en el porqué. El bajón de azúcar golpeó a Qatar unos 10 minutos después, dejándolo sintiéndose a la vez hiperconsciente y extrañamente relajado, una combinación que su sistema nervioso no estaba diseñado para manejar. Tommy se había acurrucado a su lado, usando la cola de Kate Barr como almohada mientras le mostraba fotos en un pequeño dispositivo que aparentemente contenía la historia completa de algo llamado videos de animales lindos. «Mira, Fluffy, este es un elefante bebé, y este es un cachorro. Ah, y este es un gatito que se parece a ti». El gatito en cuestión era naranja. Tenía 4 patas y medía aproximadamente 1/100ª parte del tamaño de Kate Barr. El parecido era inexistente,
pero Tommy parecía genuinamente convencido de que podían ser gemelos. Keitbar empezaba a sospechar que el reconocimiento de patrones humanos podría estar fundamentalmente roto. Fue entonces cuando su comunicador de emergencia sonó con un mensaje prioritario del Consejo de Depredadores Supremos. La sangre de Kebar, que había estado inusualmente caliente gracias al subidón de azúcar, se congeló al instante. El Consejo solo contactaba con los operativos de campo por dos razones: actualizaciones de la misión o medidas disciplinarias. Dado que su estado de misión actual podía describirse generosamente como catastróficamente comprometido, tenía un presentimiento sobre en qué categoría encajaba. «Necesito atender esto», le dijo a Tommy, moviendo con cuidado al niño a una posición más cómoda contra un cojín cercano. «¿Es tu jefe?», preguntó Tommy con la intuición que los niños a veces mostraban sobre los problemas de los adultos. «Estás en problemas». La precisión de esta suposición era inquietante. Algo así. Etvar activó el campo de privacidad de su comunicador y se apartó de la multitud. La imagen holográfica que se materializó fue la del anciano Bastar, una criatura tan antigua y aterradora que incluso otros depredadores supremos hablaban de él en susurros. Sus escamas se habían vuelto plateadas con la edad, y sus ojos reflejaban la sabiduría que emanaba de haber acabado personalmente con varias civilizaciones. Keitbar, la voz del anciano Bastar cargaba con el peso de la decepción cósmica. «Explícame por qué las cadenas de noticias galácticas informan que has sido domesticado por un niño humano». «Eso no es del todo exacto», empezó Keitbar, y luego se dio cuenta de que no tenía ni idea de cómo completar la frase. «La situación es más compleja de lo que parece». «¿Lo es?». La imagen del anciano Bastar parpadeó mientras manipulaba algo fuera de pantalla. «Como la grabación que estoy viendo te muestra permitiendo que un pequeño humano te acaricie mientras consumes lo que parece ser un refrigerio recreativo. El comentario se refiere a ti como adorable». La vergüenza de Keitbar era tan profunda que probablemente era visible desde el espacio. «Anciano, puedo explicarlo». «Oh, estoy seguro de que puedes. Pero primero, déjame compartir algo contigo». La expresión del anciano Bastar cambió a algo que podría haber sido compasión si no estuviera tan exhausto. «No eres el primero». El campo de privacidad se expandió repentinamente y más figuras holográficas se materializaron a su alrededor. Keitar reconoció a algunos de los depredadores más temidos de la galaxia. Todos parecían preferir estar en cualquier otro lugar del universo. «Les presento a su grupo de apoyo», anunció el anciano Bastar con sombría satisfacción. La primera figura fue Razak, el destructor de almas, cuya sola presencia solía provocar que las entidades psíquicas huyeran a otras dimensiones. Parecía como si hubiera estado llorando, lo cual debería haber sido imposible ya que su especie no tenía conductos lacrimales. «Era una mujer humana, tal vez de 12 años», dijo Razak sin preámbulos, con la voz hueca por el recuerdo del trauma. «Me llamó RZZY y trenzó flores en mis tentáculos. La dejé hacerlo, Qatar. De verdad que la dejé hacerlo». «Oh, no es nada», intervino Texor, el destructor de mundos, cuyas habilidades para destruir planetas lo habían convertido en una leyenda entre los especialistas en destrucción. «Un hombre humano, tal vez de 6 años, decidió que yo era su amigo imaginario. Excepto que no era imaginario. Estaba ahí mismo, y de alguna manera todos me siguieron la corriente. Pasé 3 días jugando a la fiesta del té». «¿Fiesta del té?», preguntó Keitbar débilmente. «No preguntes por los vasitos de plástico». Texonora se estremeció. «Simplemente no lo hagas». Una tercera figura se materializó y Keitbar casi se cae. Era Morgat, el devorador de sueños, una criatura tan aterradora que la mayoría de las especies habían desarrollado bloqueos mentales naturales solo para evitar pesadillas con él. Llevaba lo que parecía un pequeño sombrero con flores. «Niño humano», dijo Morgat simplemente. 7 años, dijo que parecía triste y necesitaba que me animaran. «He consumido las pesadillas de sistemas estelares enteros, Keitbar. No me pongo triste»,
pero de alguna manera me convenció de ponerme esto. Señaló el sombrero con una enorme garra. No he podido quitármelo. Cada vez que lo intento, recuerdo lo feliz que parecía cuando me lo puso. Esto es imposible, protestó Ketvar. Somos superdepredadores. Somos las máquinas de matar perfectas de la evolución. No nos domestican criaturas que deberían ser nuestras presas. La risa del anciano Bastar era amarga y ancestral. ¿No lo creerías? Pero llevamos décadas estudiando este fenómeno. Al parecer, los humanos han desarrollado la estrategia de supervivencia más insidiosa de la historia galáctica. No luchan contra nosotros. No huyen de nosotros. Ni siquiera reconocen que somos una amenaza. Simplemente nos tratan como si ya fuéramos parte de su grupo social y dan por sentado que nos comportaremos como corresponde. Pero eso es ridículo, dijo Qatar. No debería funcionar. Y, sin embargo, aquí estamos. El anciano Bastar señaló al grupo reunido de depredadores comprometidos. Los humanos lo llaman domesticación, pero nuestros xenobiólogos tienen un término diferente: socialización agresiva. Al parecer, los humanos evolucionaron en un entorno tan peligroso que su estrategia de supervivencia se convirtió en hacerse amigos de todo lo que no intentara matarlos de inmediato. Y como somos lo suficientemente inteligentes como para reconocer su comportamiento inofensivo, quedamos atrapados en el mismo bucle conductual. Como sus verdaderas criaturas domésticas. Rasaka sintió con tristeza. Lo peor es que se siente bien. La aprobación de la pequeña humana, su confianza, su felicidad. Cuando respondes positivamente a su atención, se desencadenan respuestas neuroquímicas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Hay algo más, añadió Teore a regañadientes. Una vez que has estado expuesto al afecto humano prolongado, el comportamiento depredador normal comienza a sentirse hueco, vacío, como si te faltara algo importante. Ketvar pensó en los aplausos emocionados de Tommy cuando rugió. La genuina preocupación del niño cuando se sintió mareado por el azúcar. La forma en que Tommy había asumido automáticamente que Ketvar querría estar cómodo y bien alimentado. El recuerdo hizo que algo en su pecho se sintiera cálido y apretado. «¿O incurrir?», dijo en voz baja. «Oh, sí», confirmó el Elder Bastar. «Bienvenido al club, Ketvar. Has sido adoptado». El grupo de apoyo holográfico se desvaneció, dejando a Ketvar solo con la devastadora comprensión de que había sido superado evolutivamente por una especie que consideraba las galletas de pescado dorado una forma aceptable de sustento. Se quedó allí por un momento, procesando el hecho de que su carrera de 300 años como el depredador más temido de la galaxia había terminado por un niño que pensó que necesitaba un Litterbach. Cuando regresó con Tommy y Jenny, descubrió que la situación de alguna manera se había vuelto aún más surrealista. Tommy había convencido al capitán Rodríguez para que les proporcionara mantas y almohadas, creando lo que los humanos aparentemente llamaban un fuerte con muebles y telas. El niño ahora estaba dentro de esta estructura improvisada, dando palmaditas en el suelo a su lado para permitir cualquier pausa. «Vamos, Fluffy. Nos hice un escondite. Podemos ver películas aquí». Qatar miró el pequeño espacio, calculó la imposibilidad matemática de que su cuerpo de 9 pies cupiera allí y luego se encontró arrastrándose con cuidado hacia adentro. De todos modos, el techo tenía quizás 3 pies de alto, lo que lo obligó a acurrucarse en lo que probablemente era la posición menos digna que alguna vez había asumido. Tommy inmediatamente se acurrucó contra su costado como si Ketvar fuera una almohadilla térmica viviente. «Mira, qué acogedor», declaró Tommy, sacando su dispositivo de entretenimiento portátil. «¿Qué tipo de películas te gustan, Fluffy?» «Tengo dibujos animados y aventuras espaciales y documentales sobre animales». «Nunca he visto películas», admitió Ketvar, lo que pareció horrorizar a Tommy más que sus afirmaciones anteriores sobre consumir corazones y cosechar gritos. «Nunca. Pero las películas son lo mejor. Bueno, vamos a empezar con algo fácil. Esta trata sobre un pez que se pierde y su padre tiene que encontrarlo.
Durante las siguientes 2 horas, Qatar se encontró experimentando los medios de entretenimiento humanos por primera vez. La historia era bastante simple. Involucraba a un pequeño pez naranja separado de sus padres y las diversas criaturas que ayudaron a reunirlos. Pero lo que impresionó a Keitar no fue la trama. Fueron las reacciones de Tommy. El niño se quedó sin aliento en las partes aterradoras, aplaudió cuando los héroes tuvieron éxito y se secó sus ojos durante los momentos emotivos. ¿Estás llorando?, Keitbar preguntó cuando notó a Tommy sollozando durante una escena particularmente conmovedora. Es realmente triste cuando no pueden encontrarse, explicó Tommy, para nada avergonzado por su respuesta emocional. ¿No te parece triste? Keitbar consideró esto. En su experiencia, la separación generalmente significaba muerte, y la muerte era simplemente un hecho de la existencia. Pero ver al pez animado buscar desesperadamente a sus crías. Ver la determinación y el miedo de los padres. Algo en el pecho de Keitbar se sentía apretado e incómodo. Quizás, admitió en voz baja. Sabía que tenía sentimientos, dijo Tommy con satisfacción, y luego se quedó dormido rápidamente con la cabeza en el brazo de Keitbar. Y ahí fue cuando todo cambió. Keitbar nunca antes había experimentado instintos protectores. Su especie no criaba a sus crías en comunidad, no formaba vínculos emocionales, no se sentía responsable del bienestar de otras criaturas. Pero mientras Tommy dormía, respirando suavemente en el cálido capullo de su improvisada fortaleza, Keitbar sintió un cambio fundamental en sus neuronas. El niño era pequeño, vulnerable, confiado. Se había puesto completamente a merced de una criatura que podía matarlo sin esfuerzo. Y lo había hecho porque creía que Qatar era bueno. No poderoso, no temido, no legendario, bueno. Era aterrador de una forma que ningún oponente lo había sido jamás. Fue entonces cuando las bocinas de emergencia empezaron a sonar. Kate se puso alerta al instante. Sus instintos depredadores analizaban los patrones de sonido y las vibraciones de la nave. No era un simulacro ni una avería menor. Era un ataque. Su audición mejorada captó el distintivo aroma de las armas de energía cargándose, los pesados pasos de las fronteras armadas, el penetrante aroma del miedo extendiéndose por el sistema de ventilación de la nave. Piratas, un grupo de asalto por lo que se oía. Probablemente buscando a los pasajeros adinerados y sus objetos de valor. Tommy se movió al oír el ruido, parpadeando somnoliento. ¿Qué es ese sonido? Fluffy. Peligro, dijo Keitbar simplemente. Su mente ya calculaba evaluaciones de amenazas y rutas de escape. Su primer instinto fue abandonar a los humanos y unirse a los piratas o simplemente abandonar la nave por completo. Era la decisión lógica, la decisión inteligente, la decisión que se alineaba con 300 años de comportamiento depredador. En cambio, se encontró moviéndose para proteger a Tommy con su cuerpo. «Quédate detrás de mí», ordenó, su voz con una autoridad que hizo que Jenny se apresurara a obedecer a pesar de su evidente terror. Los piratas irrumpieron en la cubierta de recreación momentos después. Una tripulación mixta de varias especies, todos armados con armas de plasma de grado militar. Su líder era un veterano de la tarjeta de batalla Corfac con implantes cibernéticos y la actitud propia de años de incursiones exitosas. «Todos al suelo», gritó el líder, disparando un tiro de advertencia que quemó el techo. «Esto es un robo, no un masacre, así que no lo compliquen». Los pasajeros que habían estado observando la domesticación anterior de Keitar obedecieron de inmediato, arrodillándose con eficiencia practicada. Eran viajeros experimentados que conocían la rutina. Si les daban a los piratas lo que querían, probablemente todos sobrevivirían. Pero Tommy no entendía el contrato social de la piratería espacial. Echó un vistazo por encima de la corpulencia protectora de Qatar y señaló al pirata líder. «¿Son ustedes los malos?», preguntó con genuina curiosidad. El rostro marcado del líder Korak se contrajo en lo que podría haber sido diversión. «Así es, pequeño humano. Somos los malos,
y van a estar muy callados mientras tomamos todo lo valioso de esta nave. Eso no es muy amable, dijo Tommy con desaprobación. Deberían decir por favor cuando quieran algo. Varios piratas rieron al oír esto, pero su líder estaba observando la cubierta con interés profesional. Sus ojos mejorados recorrieron a los pasajeros encogidos de miedo, catalogaron las valiosas joyas y aparatos electrónicos, y se detuvieron al llegar a Katvar. El reconocimiento se apoderó lentamente de los rasgos de los piratas. Bueno. Kevar, el destructor. Oí rumores de que te habías ablandado, pero no los creí. Su sonrisa reveló unos afilados dientes de metal. Esto es perfecto. El depredador más temido de la galaxia, abatido por un niño humano. Los chicos de la estación nunca van a creer esto. ¿Conoces a Fluffy?, preguntó Tommy, aparentemente encantado con la conexión. ¿Fluffy? La risa del líder pirata fue áspera y burlona. Oh, esto es rico. El gran Ketvar reducido a un apodo cariñoso. Levantó su arma, apuntándola directamente a Tommy. Te diré algo, Fluffy. Dado que obviamente ya no estás en el negocio de matar, ¿por qué no te quedas tranquilo y en silencio mientras llevamos a cabo nuestro negocio? A menos que quieras ver a tu pequeño amigo aprender sobre la galaxia real. La amenaza flotaba en el aire como gas venenoso. Y por primera vez en su larga existencia, Katvar descubrió cómo se sentía realmente la ira. No la fría satisfacción profesional de una cacería exitosa. No es la diversión lejana de ver a una presa luchar. Fue algo apasionante, inmediato y absolutamente absorbente. Alguien estaba amenazando a Tommy. Alguien estaba apuntando con un arma a la pequeña y confiada criatura que había compartido su comida y lo había llamado amigo y se había quedado dormido, creyendo que Katvar lo mantendría a salvo. Katvar se elevó hasta su máxima altura, sus escamas cambiaron a su configuración de combate y sus garras se extendieron hasta su máxima longitud letal. Cuando hablaba, su voz transportaba armónicos que hacían vibrar el casco del barco. No tocarás al niño. La sonrisa del líder pirata vaciló. Un momento. Creía que estabas domesticado. Lo estoy, dijo Katar, dando un paso adelante que hizo que las placas de la cubierta crecieran bajo su peso. Pero los humanos, verás, son muy territoriales con los miembros de su manada. Y, al parecer, yo también. La temperatura de la habitación pareció bajar varios grados cuando la presencia de Ktvar llenó el espacio con algo que el primitivo cerebro posterior de los piratas reconoció como la muerte encarnada. Lo que hubieran oído sobre su domesticación, los rumores que se habían extendido sobre su debilidad, nada los había preparado para lo que sucedió cuando alguien amenazó a su humano. Última oportunidad, ofreció Ktvar, con una cortesía tan aterradora como sus amenazas. Abandona este barco. Ahora, el líder pirata, para su crédito, intentó mantener su bravuconería. Solo hay uno de ti y 20 de nosotros. Ni siquiera el gran Katvar puede con esas adversidades. La sonrisa de Katvar reveló cada uno de sus colmillos. ¿Te gustaría probar esa teoría? Lo que sucedió a continuación se convertiría en leyenda tanto entre los piratas como entre los pasajeros, aunque por razones muy diferentes. Pero desde la perspectiva de Tommy, acurrucado de forma segura detrás de su peludo cuerpo, parecía que su amigo finalmente iba a poder jugar el juego de piratas espaciales que le había prometido. La batalla, si así se le puede llamar, duró aproximadamente 43 segundos. Katvar se movía con la gracia fluida de una criatura diseñada por la evolución para ser perfecta en una cosa: acabar con otras criaturas. Pero había algo diferente en su técnica esta vez. En lugar del asesinato metódico y artístico por el que era famoso, sus movimientos eran precisos, eficientes y extrañamente protectores. Cada ataque estaba calculado no solo para neutralizar las amenazas, sino para mantenerlas lo más lejos posible de Tommy. El primer pirata ni siquiera tuvo tiempo de disparar su arma antes de que la cola de Katvar lo enviara volando por la cubierta y aterrizara en un montón gimiente contra la pared del fondo.
El segundo logró disparar, pero Ketvar ya se había movido. Los rayos de plasma quemaron el aire vacío donde había estado parado un segundo antes. ¡Guau! La voz emocionada de Tommy se oyó por encima de los sonidos del combate. Mira qué rápido se mueve. Es como un dinosaurio ninja. El líder pirata, al darse cuenta de que su evaluación táctica había sido catastróficamente errónea, intentó reunir a su tripulación. Dispersense, rodéenlo. No puede vigilar todas las direcciones a la vez. Esta podría haber sido una buena estrategia contra el antiguo Ketvar que luchaba por deporte y entretenimiento. Pero el nuevo Ketvar, el que había sido domesticado por un niño humano y ahora entendía el concepto de proteger a los miembros de la manada, tenía un enfoque completamente diferente. No intentó mirar en todas direcciones. Él simplemente se aseguró de que todas las direcciones se alejaran de Tommy. Los piratas volaban por el aire con la misma regularidad que el confeti en un desfile. Las armas de energía fueron aplastadas por garras masivas antes de que sus portadores pudieran apuntar correctamente. Los pocos que lograron disparar descubrieron que las escamas de Ketvar, cuando estaban correctamente anguladas, podían desviar los rayos de plasma hacia sus fuentes con una precisión devastadora. ¡Agárralos! ¡Agárralos! El líder gritó. Pero su tripulación estaba descubriendo rápidamente la diferencia entre luchar contra un depredador que los estaba cazando y luchar contra uno que estaba protegiendo algo preciado. En medio del caos, Tommy se puso de pie y ahuecó las manos alrededor de su boca. Vamos, Fluffy. Lo estás haciendo genial. Muéstrales tu rugido aterrador. Keitar, a pesar de estar en medio del desmantelamiento de una tripulación pirata con precisión quirúrgica, en realidad se detuvo para emitir un rugido estruendoso que hizo parpadear las luces de emergencia del barco. Tommy aplaudió con entusiasmo, y de alguna manera ese sonido de agradecimiento le dio a Ketvar más satisfacción que 3 siglos de gritos de terror. El líder pirata, al ver a su tripulación dispersa como hojas en un huracán, realizó una jugada desesperada. Sacó un pequeño artefacto explosivo de su cinturón y lo sostuvo en alto. Retrocede o haré un agujero en esta plataforma. Todo el mundo muere. Ketvar dejó de moverse, su mente depredadora calculó instantáneamente el radio de la explosión, el daño estructural y la probabilidad de supervivencia de Tommy. Las matemáticas no eran alentadoras. Eso está mejor, jadeó el líder mientras la sangre le goteaba de un corte en la frente. Ahora, esto es lo que va a pasar. Nos dejarán tomar lo que queramos y luego nos dejarán ir. De lo contrario, toda esta sección se ventilará al espacio. Tommy, que había estado observando el intercambio con la atención concentrada de un niño que intenta comprender los problemas de los adultos, apareció de repente detrás de Ketvar. Disculpe, señor pirata, dijo cortésmente. Esa no es una bomba real, entrecerró los ojos el líder. ¿Qué dijiste, mocoso? No es una bomba real, repitió Tommy con el tono paciente de quien explica algo obvio. Mi padre es ingeniero de demoliciones. Me enseñó fotos de todo tipo de explosivos para que supiera que debía alejarme de ellos. Eso que tienes en la mano es solo una celda de energía con unos cables pegados. Hubo un momento de silencio absoluto en cubierta. Incluso las sirenas de emergencia parecieron detenerse, en señal de respeto por la profunda incomodidad de la situación. El líder pirata bajó la mirada hacia su artefacto explosivo, luego volvió a mirar a Tommy, y luego a su tripulación reunida, que lo observaban con expresiones que iban desde la incredulidad hasta la traición. Balbuceó el líder. Es una bomba compacta especializada. Es una bomba falsa, anunció Tommy a todos los presentes. Intentaba engañarnos. El gruñido colectivo de la tripulación pirata se oyó incluso por encima del ruido ambiental del barco. Varios se dieron palmadas en la cara, lo cual fue impresionante dado que algunos no tenían rostro en el sentido tradicional. Ketvar, que se había estado preparando para un escenario táctico complejo que incluía descompresión explosiva y soporte vital de emergencia, se encontró en una situación considerablemente más sencilla.
de lidiar con un grupo de criminales incompetentes que acababan de ser descubiertos por un humano de 8 años. Bueno, dijo conversacionalmente. Esto es vergonzoso para todos los involucrados. El líder pirata, consciente de que su carrera en la piratería espacial acababa de irse a pique, hizo un último intento desesperado por salvar la situación. Soltó su bomba falsa y se abalanzó directamente sobre Tommy, aparentemente con la esperanza de usar al niño como rehén. Este fue un error de proporciones tan astronómicas que los analistas tácticos posteriores lo usarían como ejemplo de cómo no evaluar las amenazas en situaciones hostiles. Kate Barr se movió más rápido de lo que la física debería haber permitido, interceptando la trayectoria del líder pirata con una enorme garra. El Courage se encontró suspendido a 1 metro del suelo, mirando fijamente a unos brillantes ojos rojos que no mostraban piedad alguna. Tú, dijo Katvar con una voz que hizo vibrar las placas del casco de la nave. Acabas de amenazar a mi humano. Tu humano, chilló el líder. Mi humano, confirmó Ktvar. La pequeña criatura que compartía su comida conmigo, que me llamaba amigo, que confiaba en mí para mantenerlo a salvo. Sus garras se apretaron ligeramente, no lo suficiente como para causar daño permanente, pero sí lo suficiente para dejar su punto clarísimo. Intentaste dañar algo bajo mi protección. El rostro del líder pirata palideció varios tonos. Mira, no sabía que era tuyo. Pensé que solo eras un fracasado que había perdido la cabeza. Oh, no he perdido la cabeza, le aseguró Qatar. Simplemente he encontrado algo para lo que vale la pena usarla. Con naturalidad, arrojó al líder pirata por la cubierta para que cayera en un montón con el resto de su tripulación derrotada. Todo el grupo yacía allí gimiendo y reflexionando sobre sus decisiones de vida mientras el capitán Rodríguez y su equipo de seguridad finalmente llegaban, con las armas desenfundadas y listos para la acción que ya había concluido. «¿Están todos bien?», gritó el capitán Rodríguez, observando la escena de piratas inconscientes y daños estructurales. «Estamos bien», anunció Tommy alegremente. «Fluffy estuvo increíble. Él venció a todos los malos y no lastimó demasiado a nadie e hizo su rugido aterrador cuando se lo pedí». El capitán Rodríguez miró a Ketar, quien revisaba cuidadosamente a Tommy para ver si tenía alguna lesión a pesar de la evidente salud y entusiasmo del niño. «Supongo que deberíamos agradecerle», dijo el capitán con cuidado. «No es necesario agradecer», respondió Ktvar, satisfecho de que Tommy no hubiera sufrido ni siquiera un moretón. «Estaba protegiendo a mi manada». «Tu manada», repitió el capitán Rodríguez. Tommy sonrió y abrazó el brazo de Ktvar. «Yo soy su manada y él es mi peludo. Ahora somos familia». Mientras el equipo de seguridad recogía a los piratas inconscientes y comenzaba a evaluar los daños, la historia se difundió a través de los sistemas de comunicación de la nave y de allí a las redes de noticias galácticas. En cuestión de horas, todos los principales medios de comunicación de 17 sistemas estelares publicaban variaciones del mismo titular. Apex Predator se vuelve blando. Kate Barr, el destructor, se convierte en el guardián del barco después de ser adoptado por un niño humano. Las imágenes captadas por decenas de dispositivos de grabación de pasajeros se volvieron virales en las redes sociales de múltiples especies. Allí estaba Ktvar permitiendo que Tommy lo acariciara, Ktvar comiendo galletas de pescado dorado, Ktvar mirando películas en un fuerte de mantas, y finalmente, Ktvar defendiendo a su manada con una ferocidad que les recordó a todos por qué le habían temido en primer lugar. Como era de esperar, los comentarios fueron mixtos. Algunos lo llamaron el mayor arco de desarrollo de personajes en la historia galáctica. Otros lamentaron el fin de una era en la que los depredadores se comportaban adecuadamente. Algunas instituciones académicas comenzaron a ofrecer cursos sobre la teoría de la domesticación humana basándose en el incidente. El Elder Bastar lo contactó nuevamente esa noche después de que la nave regresó a sus operaciones normales y los piratas fueron transferidos a las autoridades galácticas. «Bueno», dijo el anciano, con su antiguo rostro ilegible. «Supongo que te corresponde felicitarte.
Has logrado domesticarte por completo y ser más peligroso que nunca. Es todo un logro. Prefiero el término, consultor de seguridad, respondió Katvar con toda la dignidad que pudo reunir mientras Tommy trenzaba pequeñas flores en las púas de su cola. Consultor de seguridad, repitió pensativo el anciano Bastar. Me gusta. Suena bien. Mucho mejor que mascota. No soy una mascota, dijo Katvar con firmeza. Claro que no. El anciano Bastar asintió. Tu familia. Hay una diferencia. Al terminar la llamada, Katvar se encontró solo con Tommy en la plataforma de observación, observando las estrellas pasar a toda velocidad mientras la nave continuaba su viaje. El niño dibujaba imágenes de su aventura, con monigotes y lo que parecían explosiones de colores del arco iris. ¿Estás triste por ya no dar miedo?, preguntó Tommy sin levantar la vista de su dibujo. Katar consideró la pregunta seriamente. Su reputación como el depredador más temido de la galaxia estaba sin duda dañada sin remedio. El Consejo de Depredadores Supremos probablemente lo reasignaría a algo vergonzoso, como proteger colonias mineras o escoltar buques diplomáticos. Su carrera de 300 años de terror artístico prácticamente había terminado. No, se dio cuenta con cierta sorpresa. No me entristece. Bien, dijo Tommy, añadiendo a su dibujo lo que podría haber sido una flor o quizás una pequeña explosión. Dar miedo es solitario. Ser amigo es mejor, ¿verdad?, preguntó Katvar. Tommy lo miró con esos ojos increíblemente azules. Serio por una vez. ¿No lo crees, Fluffy? Katvar pensó en la calidez que sintió en el pecho cuando Tommy lo llamó familia. Pensó en la satisfacción de proteger en lugar de destruir, de que confiaran en él en lugar de temerlo, de tener a alguien genuinamente feliz de verlo en lugar de huir aterrorizado. Sí, dijo en voz baja. Creo que sí, dijo Tommy con una sonrisa y volvió a su dibujo. Voy a visitarte en cada vacación, anunció. Mamá y papá dijeron, podemos hacer el mismo crucero el año que viene. ¿Seguirás aquí? Katar miró las estrellas, luego al pequeño humano que de alguna manera había reprogramado 300 años de instintos depredadores con nada más que amabilidad y galletas de pescado. Sí, dijo, y lo decía en serio. Estaré aquí. Y si había una lista de espera de otros cruceros intentando contratarlo como consultor de seguridad, y si esa lista de espera incluía varias compañías de cruceros de lujo que anunciaban específicamente la protección de depredador ápice como un atractivo, y si se estaba convirtiendo en una especie de celebridad en los círculos de viajes familiares, bueno, eso no era asunto de nadie más que suyo. Después de todo, él era Katvar el Destructor, ex-depredador ápice, actual consultor de seguridad. Tommy espeludo y sorprendentemente se sentía cómodo con